Amén. Mire, nosotros como hijos del Señor, la palabra nos habla, ¿verdad? La palabra es muy clarita. Pareciera que cuando uno se introduce, especialmente cuando estudia un tema o cuando Dios te da un rema, una palabra, pareciera que fuera más claro, ¿verdad? Como que Dios te demanda más y tu espíritu se pone como sediento y tú quieres entender y a veces vienen muchas cosas a la luz, ¿verdad? Porque Cristo es la luz de nuestra vida y nosotros somos ahora la luz del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos a ese Cristo que es luz, o sea, nos da claridad y la claridad está en su palabra. Mire, yo recibía una palabra así como que se me vino a mi mente un día, hace 2 semanas atrás, que era, y yo incluso leí un devocional un día cortito, cuando Él dice que cuando Dios dice que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Dios nos dice, tus pensamientos no son los míos, ¿verdad? Y la pregunta era, yo me pregunté, en un momento dije yo, ya, pero yo conozco los pensamientos del Señor. Yo creo que todos creemos así, sí, no, yo sé lo que Dios piensa porque conozco la palabra. ¿Realmente conozco lo que hay en la mente de Cristo? ¿Lo que hay en la mente de Dios? Sí, porque yo creo que sabemos el mandato, o sea, tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Tenemos que amar los unos a los otros, amar al Señor con toda nuestra fuerza. Conocemos la palabra, ¿verdad? La palabra en sí la conocemos, pero también hay áreas en la palabra que nos enseña y dice que nosotros somos lo que hablamos, lo que pensamos, porque lo que pensamos lo hablamos. Y eso nos hace actuar. La palabra dice que los pensamientos nuestros no son los mismos pensamientos del Señor. Y ahí a continuación, además, dice, y tus caminos no son mis caminos. Yo pensaba y decía, sí, es verdad, yo puedo enfocarme en un camino, me voy, no sé, pues me voy hacia la cordillera y todo, y hay un camino, quizás no lo conozco, pero encuentro que es un camino tan hermoso y tan lindo, pero yo me pongo a caminar por ese camino y tú no sabes lo que hay en ese camino, ¿verdad? Puede salir un león, puede salir un lobo, puede salir, no sé, o puede encontrarte una casa, persona, tú no sabes. No hay dirección, a veces caminamos, pero caminamos sin ninguna dirección. Pero cuando nosotros pensamos, conocemos los pensamientos de Dios, los pensamientos que Él tiene, donde están los propósitos de cada uno de nosotros, cambia nuestra forma de pensar. Por ende, cambia nuestra actitud de vida y cambia nuestro caminar. Porque ya el caminar de nosotros es y tendría que ser con un propósito. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a examinar esto de los pensamientos nada más. Porque el tema así como que es bien rico, es bien profundo en lo que es la palabra, ¿verdad? Pero vamos a examinar esto, que los pensamientos del Señor realmente no son los pensamientos míos. Eso es preocupante, a mí me preocupó, porque después de llevar ya cuántos años en el Evangelio, uno dice, uy, ¿estaré pensando como el Señor? ¿Conoceré los pensamientos de Dios? Si yo conozco los pensamientos de Dios, quizás mi actitud tendría que ser otra. Quizás mi manera de ver las cosas tendría que ser otras. Pero Dios no se equivoca. Y Dios nos está hablando en esta tarde, en esta noche, que podamos nosotros analizar esto, ¿verdad? Y tener conciencia y decir, Señor, yo quiero conocer tus pensamientos. Amén. Mire, yo definí acá así en lo que es definición solamente, ¿qué es lo que es un pensamiento? Bueno, es la capacidad de formar ideas y representaciones de la vida, de la realidad de su mente, por ende de su vida. Amén. O sea, aquí hay una capacidad de formar ideas. Usted sabe que siempre hemos dicho que el único campo de batalla que tiene el enemigo es la mente, ¿verdad? Y la palabra también nos enseña donde dice que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. ¿Y en la mente qué es lo que hay? ¿Qué hay? Pensamientos, ¿verdad? Todos los pensamientos que vienen, todas las ideas, todas las representaciones, usted se imagina y a veces empieza a luchar por cosas y todo y a la larga se da cuenta que todo lo que está aquí debajo de la tierra dice la palabra que es vanidad. Y nos damos cuenta a veces que estamos como pensando
en forma vanidosa, ¿me entiende? Y luchando por cosas quizás materiales, luchando por cosas que quizás no son los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y no le damos lugar al Señor. Mire, hemos reconocido realmente que, o sea, cuando nosotros logramos realmente reconocer eso, que quizás mis pensamientos no son los pensamientos del Señor, Dios desea que cada uno de nosotros, sus hijos, que somos muchos en el mundo, tengamos su vida, ¿verdad? Y es una vida externa e interna. Usted sabe que recibimos la palabra y eso se recibe en forma interna, pero al mismo tiempo tiene que dar una luz, tiene que dar vida hacia afuera, que nosotros podamos realmente demostrar que lo que somos es lo que yo estoy pensando. Amén. Mire, Dios trata con el pecado y también trata con el hombre, ¿ya? Trata con el pecado para poder anular el pecado por la gracia de Dios, y también trata con el hombre para que el hombre pueda recibir esta vida, ¿verdad? Y esa vida es sobreabundancia, es sobrenatural. ¿Se acuerdan lo que se ministró en la jornada? ¿De qué se estuvo hablando? ¿Sí? De lo sobrenatural, ¿cierto? Lo sobrenatural. Usted, si va a la palabra, hay veces que la gente dice, ay, no entiendo nada, a mí me cuesta entender la palabra. Obvio que te va a costar, porque la palabra es sobrenatural, porque la palabra está escrita, la palabra está ministrada en el Espíritu. Amén. Y por ende el Espíritu Santo es el que te va a traer revelación en todo esto. Mire, nosotros podemos darnos cuenta en esta porción de la palabra que hemos leído, que es muy importante. Y aquí vemos qué es lo que hay en la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo que hay en la mente de Cristo, no? ¿Cómo Cristo piensa? Como el Padre, ¿sí? Cristo era Dios. O sea, Cristo es Dios, ¿verdad? Mire lo que hizo. Aquí se habla de una humillación y exaltación. ¿Usted ha escuchado eso que dice, el que se humilla a Dios lo exalta? Y el que se exalta, Dios lo humilla. ¿Ya? Pero mire, qué importante lo que hemos leído desde el capítulo 7 en adelante. Antes lo da como el consejo, ¿verdad? De no ser egoístas, de no tengamos vanagloria, sino que siempre una actitud humilde con los demás, ¿verdad? No queriendo ser nosotros los más importantes ni ser egocéntricos, sino que Dios nos dice algo importante acá. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Aquí había una actitud en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él era Dios, ¿cierto? Él era Dios, ¿cierto? Y nosotros a veces decimos, ay, Señor soportó todas las cosas porque era Dios mismo, po. Yo soy yo nomás. Pero ese Dios mismo, ese Cristo vivo está en nosotros. Amén. Tenemos capacidades, tenemos pensamientos del Señor. Ahora, cuando Él dice, no consideró esa deidad, ese que era Dios mismo, que el Padre estaba con Él, no dijo, no, yo soy hijo de Dios, po. Amén. Nosotros somos diferentes, nosotros decimos, yo soy la pastora, yo soy el pastor, yo soy hijo del Señor. Sacamos pecho, ¿no? Y si tenemos ministerios, como no sé, po, ministerio profeta o servicio, todos los ministerios que se pueden desarrollar, a lo mejor me paro aquí, puedo predicar, a veces igual sacamos pecho, o sea, no cualquiera, o sea, aquí no todos predican, ¿ya? No todos predican, no todos coordinan, no todos cantan, no todos tocan un instrumento, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Igual, dígame, ¿se siente que hay una pequeña diferencia? ¿Sí o no? ¿Marcamos un poco eso? Yo soy el papá del pastor, del pastor Eduardo. Amén. Yo soy familia. Amén. ¿Sí o no? Sacamos como, o sea, fíjese, nosotros tenemos una forma de ver las cosas, de pensar. Amén. A mí cuando yo leía la porción decía, uy, qué lejos estoy, qué lejos realmente estoy de pensar como Dios piensa. O como Dios está viendo las cosas, que lejos las veo yo como Dios las ve.
A veces se dan situaciones y sabemos de un problema X, de un hermano, de una hermana, o a uno le pasa algo y nosotros tendemos a cuestionar, tendemos a juzgar, a criticar al tiro, ¿verdad? Pero dice que él no se jactó de nada. No se jactó de que era el Hijo de Dios, sino que dice, se despojó. ¿Sabe de qué se despojaba en ese momento? No de que era un hijo, tenía la naturaleza de Dios, igual que usted y yo. Pero ¿sabe de qué se despojó? De esta parte humana. Esta parte de que me iba a hacer sentir, que Cristo era el Hijo de Dios. Él ponía separado adelante y dice, bueno, yo soy el Hijo de Dios Altísimo y por eso yo hago milagros y todo. Él no se jactó de esas cosas. Él lo único que consideraba era qué pensaba el Padre, qué instrucciones tenía del Padre, dónde tenía que ir, dónde tenía que estar. Él era hombre, ¿sabe? Igual que usted. Y nosotros tenemos una vida, la misma vida de Dios está en nosotros. Y esa vida a nosotros nos lleva, nos damos cuenta que un poco nos encandilamos con las luces de este mundo. Tenemos que luchar por una casa, por un auto, tenemos que luchar para trabajar porque hay que subsistir, hay que comer, los hijos tienen que tener el mejor celular, ¿verdad? Los hijos tienen que tener lo mejor. Siempre decimos, lo que yo no tuve, mis hijos lo van a tener. Es normal en los humanos. Pero dígale a su hermano, diga, tú no eres humana, tú no eres carnal, tú eres sobrenatural. Amén. Entonces, en el mundo, si usted se da cuenta, así se mueve, ese es el sistema. Incluso pasa en la iglesia. Usted puede ver hermanos con algún, no sé, algún título, entre comillas, y a veces se jactan de eso. Se jactan, es que yo, o a lo mejor Dios a mí me usa en esta área, es que yo a lo mejor hago esto, es que a mí me llamaron para esto otro, ¿me entiende? Y nos captamos en esas áreas. Es que yo estoy levantando una casa iglesia y esa gente es mía, yo me la gané. ¿Ha escuchado eso? Eso lo hemos escuchado no solamente tiempo atrás que estuvimos trabajando con Casa Iglesia y la gente, los hermanos que llevaban años ya viejitos en el Señor, de repente, no, esa gente me la gané yo, esa gente es mía. ¿Me entiende? Mire cómo pensamos. Yo quiero que usted analice si somos iguales, hermanos, somos iguales. Por algo Dios nos está hablando. Así pensamos, así actuamos, ¿verdad? Y así nos movemos, así pensamos. Pero mire lo que nos enseña Cristo. Si yo quiero pensar como Dios piensa, tengo que ver el ejemplo. Se nos ministró en la jornada algo súper, para mí fue como súper bueno. O sea, tiene que ser como algo que nos llevemos siempre ahí adentro en el corazón para poder ejercer y ejecutarlo. Dice que Cristo siempre hizo, y después enseñó. Amén. Él hizo primero, realizó, porque él cree la palabra, se sujetaba al Señor, que era su Padre, obedeció, se negó a muchas cosas. Amén. Entonces, él hacía primero, él tenía una actitud de vida y después con esa actitud, después enseñaba. Allí me acuerdo de eso cuando le dice, cuando él viene y pasa por el mar, camina por el agua, sobre el agua. Que para nosotros todavía así como que, locura así. Y cuando le enseña a los discípulos, dice que vengan, ven, lárgate, suéltate. ¿Qué es lo que sucede? Camina unos pasos, pero como que automáticamente el ser humano piensa. Mire, ahí hay un cambio de pensamiento. ¿Ve? Cuando pensó, se fue hundiendo. Y le dijo el Señor, hombre de poca fe. ¿Qué sucede ahí? Aquí hay un juego de pensamientos. Hermano, quiero que entienda. Queremos nosotros ver y cantamos y guerreamos. Eso me ministra el Señor. Cuando se guerrea, cuando se declara, cuando anunciamos y todo, tiene que venir unido a algo sobrenatural que es el cambio de pensamiento. Tiene que haber un cambio de pensamiento. No es como yo quiero. No es cuando yo quiero. No es a mi manera, no es en el tiempo mío. Amén. Qué tremendo. Yo decía, Señor, lejos estoy de como tú piensas.
yo lo quiero hacer lo mejor, yo me cuido de muchas áreas. Pucha, a veces hay situaciones, quizás te critican, te condenan y todo, y uno tiene tendencia a criticar y uno pasa a ser el segundo que erra delante del Señor. ¿Por qué? Porque tendemos a justificarnos, porque tendemos a decir, es que no es tan así, es que está mal, es que esto otro. ¿Y sabe lo que Cristo nos enseña? Lo que Él hizo, dice que se despojó y se humilló siendo hombre. Se despojó, ¿sabe de qué? De esa naturaleza, de este pensamiento. Ay, pero ¿cómo? No, que esta persona no me conoce. ¿Qué tiene que hablar él? ¿Qué tiene que hablar ella? ¿Qué tiene que venir a juzgarme? ¿Qué me tiene que demandar? No, él no hizo nada. Al contrario. Y este es el pensamiento de Cristo, al contrario. ¿Sabe lo que hizo? Él se humilló a decir, ya no importa, Señor. Mire, lo dijo en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y era justo que fuera crucificado? Los romanos era el mejor, como se dice, castigo, ¿verdad? La crucifixión. Los judíos no estaban muy de acuerdo. Pero a él, sin tener culpa, ¿verdad? Lo culparon, lo criticaron, de todo lo que decía, de todo lo que pensaba, de todo. Imagínense, vieron milagros, prodigios y todo. Y de la nada, incluso de la nada, se tiraron la moneda, no sé, pues si tú decís que hay que crucificarlo, crucifiquémoslo. No, que si mira que, ya, veamos que el pueblo lo haga. O sea, más encima, cínico. Más encima, o sea, no somos capaces de decir, no, yo estoy, no sé, criticando esto, lo condeno porque por tal motivo y todo. Si no tenían motivo, no tenía ningún motivo, no había ninguna situación, ninguna circunstancia en Cristo para eso. Amén. Solo había un propósito. Pero Cristo nos estaba enseñando. Cristo todo lo que hizo, esa muerte de cruz, nos estaba enseñando a nosotros, sus hijos, aquellos que Dios sembró, ¿verdad? Que somos nosotros, enseñándonos a tomar esa cruz. ¿Sabe cómo se toma la cruz? Muriendo. ¿Por qué Él murió? Po? Él tomó la cruz y después murió para poder traer fruto. Amén. Y en nuestra vida cotidiana nosotros queremos quizás siempre ser un poco vistos, exaltados, que nadie venga así como a apuntarnos con el dedo, que nadie nos venga a humillar, que nadie diga nada de nosotros. Pero cuando tú tomas la cruz, cuando pasan situaciones y difíciles, porque situaciones son difíciles, yo escucho, bueno, partiendo de uno se escucha y todo dice, no, nada que ver. Entonces uno toma postura, uno dice cosas, uno se justifica, uno habla, critica. ¿Por qué no queremos eso? Porque somos egocéntricos. Porque ¿sabe qué? No queremos morir. No queremos que nos toque lo que nos está pasando quizás en el matrimonio. No queremos que nos toque lo que nos ha pasado quizás en la familia. No queremos que nos toque lo que estamos viviendo con nuestros hijos. Y nosotros pataleamos, nosotros luchamos. Cuando Cristo nos dice, y Él nos enseñó que Él se despojó de su naturaleza. Él se despojó. Y si tenía que ser humillado, iba a ser humillado. Y si tenía que escuchar que dijeran, ¿quién soy tú? O sea, te viene a creer que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Es fome, ¿cierto? Es fome cuando te dicen a ti, y eso que soy evangélico. Es como humillante, ¿verdad? Te toca la parte, tu ego espiritual, pero te lo tocan, ¿verdad? Dígame una cosa. Yo quiero pensar, no sé usted, yo quiero pensar como Cristo piensa. Cristo ve las cosas diferentes a nosotros. Mire, lo dice en su palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él no era siervo, ¿verdad? Él no era esclavo, pero Él se hizo esclavo. ¿Sabe de qué se hizo siervo? Incluso de un cuerpo. El hecho de que se haya sido humillado al ser hombre, haber nacido como hombre, se encerró su deidad, lo de Dios se encerró en este cuerpo, ¿ya? Dios trabaja día y noche, y está obrando y está trabajando. Pero mientras Dios trabaja y todo, ahora Cristo estaba en esa instancia donde fue
hecho hombre y ya estaba limitado. ¿Por qué? Porque él podía estar orando y todo, de repente estaba cansado. Y el cuerpo tiene que dormir, tiene que descansar. ¿Se das cuenta que estamos limitados en este cuerpo? ¿Y por qué nos limita este cuerpo? Este cuerpo es la parte carnal. Este cuerpo el que se alimenta de todo eso. Es egocéntrico, es vanidoso, quiere tener, quiere alcanzar, tiene que dormir, tiene que comer. Toda la vanidad está aquí abajo de la tierra, en este cuerpo de muerte. Amén. Pero Cristo nos enseña algo tan grande, hermano, que tenemos que alcanzar ese nivel. Por eso dice que a la estatura de Cristo. Pero ¿cómo podemos llegar a la estatura de Cristo? Será cuando Dios venga y suene la trompeta y seamos quizás levantados, glorificados. ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando yo cambie mis pensamientos y cambie mi actitud. Y realmente diga, yo quiero ser un siervo tuyo. Yo creo que hasta el día de hoy Dios espera en nosotros un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento natural a un cambio de pensamiento en Dios, en Cristo. Él se despojó de esa naturaleza, ¿verdad? Mire, siendo Dios, cualquiera diría, cuando usted ve que hay gente que es humilde, que se humilla y todo, dice, este es tonto, ¿cómo aguanta tanto? ¿Verdad? Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, sabe que no es ser tonto, es cumplir los propósitos que Dios nos enseña. Él nos enseñó, Él lo hizo. Amén. Dice que haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, aceptó todo lo que venía. Mire, a veces hay personas que... Mire, vamos a leer una cita bíblica en Mateo 9:13. Cuando Cristo se despojó de su gloria y de una posición que Dios le dio. Amén. ¿Podemos ver la pantalla? ¿Sí? Ya, Mateo 9:13. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos, Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? No, eso no, la otra nomás, solo el 13. Amén. Mire, cuando Dios nos enseña que Él vino y se despojó de sí mismo, Él se despojó de su gloria, pasó a ser hombre, se despojó de su gloria, de su posición, renunció a sí mismo para ser un siervo, ¿ya? ¿Cuántos siervos hay en este lugar? Y no hablo de servir al Señor, hablo de servir al hermano, hablo de servir al que Dios te ha puesto al lado, hablo de servir a una familia donde Dios te plantó, amén. Dice, la mente de Cristo, aunque a uno lo traten injustamente, puede tragarse el maltrato y aún regocijarse en ese maltrato. Yo conozco gente que cuando va a algún lugar y le preguntan algo o le contestan mal, dicen, me contestó mal esta vieja, dice, así que ya pesqué mis cosas y partí y me fui. O me vine, dice. Nosotros somos más chispitas, no soportamos cosas, nos da rabia y todo, ¿cierto? A veces hablan de ti, a veces te dicen cara a cara cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hizo Cristo? Se despojó a sí mismo, ¿ya? Y cuando tenemos y queremos buscar la mente de Cristo, tenemos que estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a ese yo que se levanta, ¿verdad? Esa parte que está vivita y coleando, para simplemente ser un siervo del Señor. Porque cuando uno muere en la cruz y día a día tomamos la cruz para morir, morimos, ¿sabe lo que sale de nuestra vida? No sale la parte natural porque la carne tiene que morir, ¿verdad? Va a salir lo del Señor, va a salir un ejemplo de vida. O sea, en otras palabras,
tú puedes hablar muy bonito de las cosas del Señor, conocer la palabra, conocer los mandatos, conocer todo, de tapa a tapa la doctrina. Pero ¿qué dice tu vida? Por eso el Señor también nos dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque sabía que muchos de nosotros podemos hablar mucho, muy bonito y todo, y la palabra, y de fe y todo, pero de repente tú te das cuenta y pasa cuando dices, me desilusioné porque a lo mejor me desilusioné del pastor, de la pastora, de la hermana, de este líder, de acá, de allá. Amén. Nosotros, ¿sabes lo que tenemos que tener? La mente de Cristo. Y la mente de Cristo está en los pensamientos. ¿Y sabes cuál es el pensamiento de Dios? Que aunque te traten injustamente, aunque digan lo que digan de ti en alguna situación o en cualquier momento, nosotros tenemos que tragar ese maltrato y aún regocíjate, porque estás muriendo o porque estás muerto, porque estás en la cruz. ¿Estás dispuesto a eso, no? Porque Él lo hizo, y si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Esa es parte de la mente de Cristo. Esa es la parte de un hijo de Dios. Esa es la parte que tenemos que tener nosotros. Y como dice acá, también dice, el ser defraudado, Dios nos demanda que tengamos misericordia. Y aquí está Mateo 9:13. Mire, Mateo 9:13 dice, id pues y aprended lo que significa. O sea, ¿usted sabe lo que es misericordia? Porque Él nos demanda, misericordia quiero. O sea, hay algo que podamos darle al Señor y honrarle y adorarlo y decirle, Señor, he sido misericordioso. Estoy aprendiendo, quiero darte la misericordia. ¿Cómo se la das a Él? ¿Cómo le das la gloria, la adoración? Siendo con aquel con el que tienes al lado tuyo. Con aquel que te humilla, con aquel que te, lamentablemente te tiene que, injustamente a lo mejor te ha tratado mal, ha dicho cosas malas, ¿verdad? Ha levantado quizás una calumnia, no importa, hermano. Como dice uno, dice, ya, a esta altura uno ya tiene un poco el cuero más resbaloso, ¿verdad? Pero duele igual. ¿Por qué? Porque es ya sea la familia en el Señor, o sea una familia natural, pero lo que tenemos alrededor no quiere la gente, por eso duele. Entonces, Dios demanda de nosotros que tengamos misericordia. Ese es nuestro conducto, ese es el pensamiento de Cristo. Dios, su naturaleza era lleno de misericordia. Amén. A veces han pasado, nosotros tenemos, años ya en el Evangelio, y de repente los hermanos por ahí, por acá, pegan su desahogada. Y es como un tsunami así. Y uno se queda así todo, pero yo creo que es porque la misericordia está en nuestra vida. Y uno dice, no, a mí me pasa así, yo hablo por mí. No, si ya, yo conozco y sé que no hay ninguna mala intención, y como que uno tiene que tener tendencia a misericordia. Ya, así, somos seres humanos, somos personas, y de repente ya va a pasar, ya va a pasar. Después uno ya no se acuerda ya. Gracias al Señor, siempre le digo, gracias a Dios que uno no es rencoroso, sino, no sería pastora tampoco. Todo esto, todas estas cosas te tienen que traer como esa templanza. Te traen tu espíritu porque Dios está ahí. Te trae que no importa que te digan lo que digan ya. Al contrario, tú decís, me da pena. ¿Y qué me queda a mí? Tener misericordia y orar por el otro. A cada uno de nosotros, porque a mí nomás no me pasa, yo sé que le pasa a usted. Tener misericordia. Ese es el pensamiento de Cristo, es lo que Dios nos enseña. Porque yo quiero pensar como Él. Yo quiero que los pensamientos de Dios, yo me iguale a esos pensamientos. Quiero pensar igual a Él, porque si yo pienso como Él, voy a ir en camino a un propósito. Amén. Mire, el cristiano no debe esperar ser tratado con rectitud, ni justicia, ni consideración. Porque Cristo no nos habló de un evangelio lleno de rosas, lleno de promesas y todo. Nosotros predicamos muchas cosas hermosas de acá del púlpito, ¿verdad? Porque la palabra lo dice. Pero nuestra identidad, nuestra esencia, ¿verdad? Nuestro Cristo que está dentro, también tiene que brotar en vida. Porque nosotros humanamente queremos recibir. ¿Ya? Justicia, ¿verdad? Amor, que nos entiendan, que lo alaben, que lo halaguen y todo.
Y se nos olvida que tenemos que morir todos los días y tomar nuestra cruz todos los días. Amén. Que no se nos olvide eso. Que para pensar como el Señor, para que podamos alinearlos con el Señor, tenemos que pensar como el Señor. Y Él, como lo hemos aprendido, Él actuó, ¿verdad? Nos enseñó, o sea, actuó y nos enseñó. Entonces, Él vino, se hizo hombre, ¿verdad? Se humilló, no escatimó que era hijo de Dios, ¿verdad? Y murió a todos esos deseos, a toda esa parte humana. Y dijo, se puede llevar esa esencia del Dios mismo, de Dios Padre en tu vida, en tu cuerpo y en tu ser, para poder caminar en bendición. Amén. El cristiano no debe esperar ser tratado con rectitud, con justicia, consideración. Mire, cuando son injustos con usted o con nosotros y son rudos, porque a todos nos pasa, podemos acudir a esto, a la misericordia. Y también tome la cruz y muere. Muere, gusano, muere. Pero esa es la parte carnal, ¿verdad? Esa parte quiere saltar, que quiere, como a veces se quiere bajar de la cruz, ¿verdad? Y ir con la propia justicia a hacer un juicio, ¿verdad? Pero no, el Señor nos enseña al contrario, que nuestra esencia es la misericordia, ¿verdad? Ponte en el lugar del otro y muere, sin importa lo que digan. Total, ya uno murió por nosotros y nos hizo victorioso. Entonces, como todos los días, y como estamos en este mundo y somos naturales y somos carnales y tenemos muchos pensamientos vivitos y coleando, tome la cruz y muera. Todos los días. Amén. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, si lo pueden poner. 1 Corintios 13, del 4 al 7, usted sabe lo que dice ahí. Ahí habla del amor, ¿verdad? Dios nos llamó para amar. Dice que el amor todo lo puede, ¿verdad? 1 Corintios 13, del 4 al 7. ¿Está entendiendo? Amén. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amén, hasta ahí nomás. Mire, aquí nos habla del amor. Mire, Dios no nos llamó para que nosotros ni cuestionáramos, ni examináramos, ni condenáramos, ni criticáramos la conducta de mis hermanos. No nos llamó a eso. ¿Qué es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con todo. Y a continuación, al tiro, y al que está al lado tuyo también. Aquellos que Dios te dio por familia, aquellos que Dios te dio por familia espiritual, aquellos que te dio por, no sé, líderes, toda área, por vecinos, todo lugar. Porque como pensamos vamos a actuar. Entonces, si los pensamientos que yo tengo se igualan al Señor o están alcanzando un nivel espiritual en el Señor, como Cristo me enseñó a amar los unos a los otros. ¿Cuesta, no? ¿Cuesta amar o no? ¿Cuesta amar o no cuesta amar? Cuesta amar, po. Cuesta amar. Si no, el mundo no estaría así. Cuesta, pero ¿sabe por qué cuesta? Porque tenemos que pensar como Cristo nos enseñó. Tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Mire, Él nos amó a ese nivel. Él sí nos amó. Y sí Él lo hizo y después lo dejó estipulado ahí. Amén. Que éramos capaces de hacerlo porque Él lo hizo. Él nos amó sin conocernos. Él nos amó. Lo único que sabía que lo que Él estaba haciendo era por amor. Que había un propósito grande. Le creía al Padre, le creyó al Padre. Amén.
Entonces, cuando a usted le pasa, pucha, pastor, ¿sabe qué? Me dijeron esto y pasa, a mí me ha pasado, pastores, ¿qué pasó? Esto, otro, todo, y me dijo esto, todo. Ay, lo único que tenemos que hacer ahí es tomar la cruz. Tomar la cruz, no critique, no cuestione, porque a lo mejor ese amor que quizás tanto hemos cultivado por tiempo, por años, se puede hacer nada delante del Señor si yo tiendo a cuestionar o a criticar la situación. Debemos morir y aprender a esperar en Dios porque Él nos enseña que esta es la parte sobrenatural. Dios no nos llama para eso, ¿verdad? Para estar tomando una conducta diferente con nuestros hermanos. Menos para juzgar ni condenar. Dios te llama para cargar tu cruz y debemos cargar esa cruz y no rechazar la cruz, porque a veces nosotros tratamos de evitar. ¿Cómo la rechazamos? Hay situaciones, hay problemas y ¿sabe lo que nos sucede? Yo no hablo más esto ya. Ya filo con esto nomás, yo con esto nomás me meto para acá. Nosotros no queremos morir y nos justificamos a sí mismos y decimos, no, ya nada más con esto, así que yo acá nomás. Pero no queremos morir, no queremos ser humillados, no queremos ser realmente decir, Señor, no importa que tengan una mala conducta, que te maltraten, que digan lo que digan, ya no importa. Porque tú fuiste así y tú enseñaste con la vida. Amén. Es incómodo, ¿ah? Es difícil. ¿Sabe por qué es incómodo y difícil? Porque somos humanos. Pero Dios nos está enseñando que tenemos que aprender a conocer nuestros pensamientos. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos que Dios te exalte? ¿Queremos que Dios te ponga paz en tu corazón? ¿Que Dios te levante? ¿Que Dios te use? Pero no, que nadie te reconozca. Igual que Cristo. Nadie reconoció quién era. Aunque vieron los milagros, pero nadie lo reconoció. Al contrario, parece que era al revés. Parece que tenía imán para todo lo que sabemos hacer los humanos. ¿Verdad? Pero hubo algo grandioso. Hubo una tremenda victoria. Y hubo una victoria tan grande que Dios lo exaltó y le dio un lugar, una posición. Y al mismo tiempo, no solo a Él, sino que a cada uno de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos pueda llevar, redarguir el corazón, ¿verdad? Poder decir, Señor, reconocerlo, ¿verdad? Reconocer. Podemos decir, nosotros vivimos experiencias, a Dios le decimos muchas cosas. A Dios le prometemos muchas cosas, ¿cierto? En lo oculto, en la oración, usted sabe que, y más encima nos engañamos muchas veces justificando nuestra vida espiritual. Y sabiendo que nosotros espiritualmente, pues ya tenemos hartas cosas todavía que alcanzar en este ámbito. Partiendo por esto, por pensar como Dios piensa. Amén. Mire, debemos tomar esta cruz y morir a todas las injusticias que sufrimos, pero sin quejarnos. ¿Ya? Él fue injustamente crucificado, injustamente fue condenado. ¿Sí o no? Fue injusto si no tenía, el pecado era de nosotros, no era de Él. No era de Él. Es lo más injusto que pudo haber acontecido. Dice, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, que cuando Él fue crucificado, no hubo nada más injusto en este momento por el Señor, pero ahí tuvimos que morir nosotros, ahí tuvimos que derramar sangre nosotros. Nosotros hemos pecado y merecíamos la muerte, pero Él, ¿qué es lo que hizo? Murió por nosotros y murió por amor. Amén. Y nos está enseñando de que nosotros tenemos que llevar ese momento, esa vida que Él llevó y ese momento de morir y de morir en la cruz todos los días, que tenemos que hacerlo nosotros a diario. Nunca olvidarnos de eso. Amén. Mire, nosotros tenemos que abandonar y perder todo. Amén. Abandonar y perder todo, como se dice. Hay hartos sueños, hay hartas metas, hay muchas cosas y todo, pero abandone todo, todo. Deje que Dios haga. Deje que Dios pueda poner los pensamientos de Él en tu mente.
Es la única forma que tú puedas alcanzar, es la única forma que tú puedas ver los milagros y prodigios que tú estás esperando. Con la mente de Cristo. Él tenía una mente que estaba sujeta a la voluntad del Padre. Él se humilló, él se despojó de todo. Él todo también quiere decir a los planes como persona, como humano. Usted sabe que era carpintero, que tenía a sus padres, ¿verdad? Y todo. Pero él siempre le dio prioridad al propósito que Dios tenía, al plan divino. Amén. Quizás también no se enamoró, tenía una vida igual que nosotros. Pero él se negó a muchas cosas porque tenía la dirección, ¿verdad? Sabía cuáles eran sus pensamientos, que eran los del Padre, y sabía también que llevaba una dirección, un caminar. Y eso es hermoso. Nosotros tenemos que tener un pensamiento con el Señor y para poder llegar a nuestras metas tenemos que caminar en los caminos de Dios. Y eso no quiere decir que Dios no va a permitir que tú logres tus objetivos humanos, naturales. ¿Sabes lo que Dios te va a dar? En forma más rápida vas a poder vivir y llegar a esa plenitud. Y lo vas a hacer con gozo, con alegría. No te van a afectar los problemas y las situaciones. Vas a aprender a esperar en el Señor. Vas a aprender a regocijarte en el Señor. Porque día tras día estás muriendo. Y cuando ya te das cuenta que ya como se dice, tenía el cuerito refaloso, ya te das cuenta, ya morí. O sea, ahora Dios, después de haber sido humillado, ¿verdad? Ahora Dios te va a exaltar. Y ahora estás preparado, preparada para recibir todo lo que anhela tu corazón. Amén. Pero tiene que venir un proceso, una preparación. Se nos olvida diariamente nosotros morir. Nosotros vemos una mala cara, o no me saludaron para el cumpleaños. ¡Ah! No es posible. Se olvidaron de mi cumpleaños. Amén. Pero no es así, ¿verdad? No importa, Señor. Tiene que morir, hermana Magdalena. Mire, vamos a leer Mateo 27, 42. Dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Amén. Imagínate cuando estaba en la cruz. Decían, ¿y por qué no se libra si dice que es el Hijo de Dios? ¿Qué? Amén. ¿Qué había en su corazón, en su mente? Hubo un momento como hombre que también, o sea, estuvo en un momento, se sintió solo cuando la gloria de Dios se apartó, ¿verdad? Porque estaba todo el pecado de la humanidad, de nosotros, todo el pecado estaba ahí. O sea, Dios no puede estar enfrente de un hombre, del pecado de un hombre pecador. Pero él tenía que morir. ¿Sabes qué es tremendo esto? Cuando nosotros morimos y podemos cargar esta cruz para morir, nosotros tenemos que realmente darnos cuenta de algo. Que en nuestro corazón, en nuestra vida, no pueden haber celos, no puede haber egocentrismo, no puede haber exaltación. ¿Me entiende? El que se humilla, Dios lo exalta, ¿verdad? Es exaltado por el Señor. Lucas 18, 14. Lucas 18, 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hermano, si alguien se está haciendo, a veces pasa así en la iglesia, el último que viene llegando, está ocupando quizá un lugar, un servicio, a lo mejor ya,
Vamos a poner hermano Andrés, jefe de varones. Aquí no pasa, pero pasa en la iglesia. Nos falta el hermano y de pucha, este viene recién llegando y ya está ocupando el lugar. ¿Cómo es posible? Pasa, ¿cierto? Pasa en las mejores iglesias, en los mejores hogares. Amén. Pero dígame, ¿y por qué no nuestro pensamiento, si está en el Señor, decimos, sí, que Dios lo use? Yo reconozco que hay un ministerio, sé que Dios va a hacer algo. ¿Y por qué no lo honramos? ¿Por qué no lo honramos antes de sentir celos, de sentir contiendas, de declarar cosas sobre nuestros hermanos? ¿Cristo lo hubiese hecho? Nunca lo hizo. Anduvo con los discípulos. ¿Y cuál de los discípulos era más parecido a nosotros? ¿Cierto? ¿Sí o no? Todos nos identificamos con uno de los discípulos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Él no miraba eso. Él no enseñaba. Cristo nos enseñó. Amén. Cuando Pedro, lo negó, yo creo que si hemos estado en ese tiempo, digo, este no lo pescamos más, po. Chueco. ¿Cómo es posible? Encima él le dijo, no, y igual lo negó, ¿cómo no se dio cuenta? Pero todo estaba en parte de un propósito, de un plan. Y él le ayudó a que se cumpliera ese plan. Pero en un momento Pedro también se dio cuenta y sufrió. ¿Por qué? Porque su carnalidad nos traicionó. La carnalidad nuestra decir, no, pero es que, ¿entiendes? No, si él se fue. No, si es por eso, por esto otro. Nuestra humanidad, hermano, eso que tiene que ser muerto día tras día, eso que tiene que morir, eso que nos hace hablar, eso que nos hace criticar, eso que no nos hace entender el propósito, sino que nos hace condenar la situación o al hermano, o a los pastores o los líderes. Esos son los síntomas de que tenemos que morir día tras día. Amén. Si alguien se levanta, si alguien está yendo bien, yo veo, por ejemplo, yo le doy gracias al Señor, es mi hija, ¿cierto? Y es un ejemplo. Y usted ve, pues la ve de chica, bueno, criada en el Evangelio y todas las cosas. Pero ella hace más de lo que tiene que hacer, pues. ¿Ya? Y no sé cómo, bueno, la gracia de Dios nomás. Pero yo digo, Señor, lo único que digo, dale fuerza nomás y todo. Pero aquí ahora dicen, pastora, hay 2 pastoras. Y ojalá hayan 3 y hayan 4, ¿ya? Pero yo no puedo, es mi hija de todas maneras, digo, no podría decir, ¿por qué la ves? ¿Por qué? No, al contrario. Yo la veo que se mueve allá, y para acá y todo. Está bien. Así como también hay mujeres que aquí han llegado, orábamos por eso. Señor, trae gente que quiera trabajar, que tiremos la hora para arriba y todo el asunto. Y de repente llegaron de golpe y porrazo las siervas del Señor, ¿cierto? Y muchas antiguas, no voy a decir viejas, muchas antiguas en el Evangelio, también hubo un pequeño remesón, ¿ya? Para que nos demos cuenta qué pasa. Pero tenemos que aprender a esto. No importa que hablen, hermano, no importa que hablen. Lo que tenemos que hacer nosotros cuando usted escucha hablar o criticar a alguien, usted diga simplemente, a ver, cuidado, no hablemos los hermanos porque a la larga, si este falla delante del Señor, yo soy el segundo en fallar delante del Señor al hablar. ¿Qué es lo que me enseñó Cristo? Callar, entenderlo, tener empatía por el otro. Y si hay que honrarlo, honrémoslo. No estemos cuestionando, no estemos criticando, porque el Señor dice que nosotros no hemos alcanzado lo que hemos querido alcanzar, porque tus pensamientos, hijo, no son mis pensamientos. Tu actuar no ha sido aún lo que yo he esperado. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo sé que Dios no está hablando en esta hora porque yo nunca pensé, cuando veía este tema así, un poco indagando todo, decía, nosotros cuando decimos, el Señor nos tiene, no sé, nos ha dado un lugar, una posición, un privilegio, esto, nosotros, amén, gloria a Dios, cantamos, jubilamos, amén, y declaramos la autoridad y toda la guerra que hacemos. Pero los guerreros tenemos que estar bien parados, o sea, tenemos que estar, ¿sabía usted que Cristo es el capitán y da dirección? Amén.
Amén. Él nos da dirección y nos está dando dirección en esta hora, que tenemos que tomar la cruz y morir. Amén. Y hagamos lo que Él nos enseñó. Si usted no lo sabe, escudriñe la palabra, cómo Él actuó. La palabra nos dice acá, de partida nos enseña, ¿ya? Partiendo leímos. Y lo más hermoso que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, estamos para servir. No tan solo en un ministerio, en la iglesia, el pastor, unos con otros, siervos. Amén. Haciéndose semejante a los hombres, ¿verdad? Él se igualó a nosotros. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tuvo que hacer otras cosas porque tuvo que obedecer la palabra, ¿verdad? Al Señor, en realidad, la dirección del Padre. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra, la dirección que Dios nos da, la dirección del Padre. Tenemos que humillarnos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Qué tremendo, ¿eh? ¿Usted quiere ser exaltado por el Señor? Hay que morir, ¿verdad? Hay que morir. Algunos dicen, bueno, pero Cristo murió por nosotros. Sí, Él murió por nosotros, pero nos dio el ejemplo de la vida. Queremos alcanzar la vida, tenemos que morir día tras día. Todos los días tomemos la cruz. Todos los días hay situaciones y circunstancias. Amén. Usted diga a sí mismo, mírese al espejo y dígale, hoy día vas a morir. Amén. Hoy día toma tu cruz y mueres. Mírese al espejo y diga, ¿saben? Miren, hoy día tienes que tomar la cruz y tienes que morir. Amén. Y usted sabe cómo Dios le va a mostrar las instancias, las circunstancias. Yo sé que Dios nos está ministrando en esta hora. El Espíritu Santo igual te está haciendo pensar y meditar, ¿verdad? Así que bueno, póngase en pie. Solamente es importante, ¿verdad? Que Dios tiene algo tan grande para nosotros. Dios quiere que tú alcances tu bendición. Dios quiere que tú alcances a ver el gran propósito que tiene contigo. Pero tomemos la palabra, tomemos el consejo del Señor. Tomémoslo el consejo, porque es una llave que Dios nos da para abrir la puerta, para abrir tu puerta, para abrir tu bendición. No importa que seamos pisoteados, ¿verdad? No importa que nos hablen de nosotros, no importa. Y si alguien ojalá que, mire, cuando usted escuche a alguien hablar de alguien, no le cuente, porque a veces también puede ser más débil, ¿ya? No todos estamos acostumbrados a eso, pero sí, ¿cómo se dice? Cúbralo, guárdelo. Ni siquiera usted escuche cosas, comentarios y todo, porque eso hace mal. Amén, eso es cizaña. Entonces decirle no, porque mi hermano fue comprado a precio de sangre. Amén. Y tanto mi hermana y mi hermano también merecen que sean honrados. Amén. Miremoslos como Cristo los miró, como nos mira a nosotros, ¿verdad? Dice, mire, aquel que pisotea al prójimo, el que habla, el que condena, cuestiona y critica, ese no conoce la cruz. No conoce la cruz. Amén. Porque no le gusta morir. Los cristianos aceptamos, ¿verdad? Porque aceptamos que nuestra vida muchas veces está correcta y sentimos que somos aceptables y correctos y que estamos bien como estamos haciendo las cosas en el Señor. O sea, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa y todo. Pero Dios demanda otra cosa, que es la vida. Y la vida se refleja después de la muerte. Tenemos que morir para que salga la vida de Cristo. Amén. En todas las cosas. Y Dios nos enseñó por ejemplos de vida. Por ejemplo, la semilla que cae a tierra, ¿verdad? Tiene que morir. Se quebranta, se quebra, porque cuando no es llegar y morir, pues, usted sabe que cuando hay que morir, nos duele el alma, nos duele el corazón, lloramos, pataleamos delante del Señor y todo, y después el Señor nos hace sentir su presencia y decimos, sí, Señor, sí, Señor.
ya pasó todo, ya hay que seguir adelante porque tú conoces todo, ¿verdad? Y Dios es justo. Pero a mí me tiene que interesar cumplir el propósito del Señor. Ser recto y justo, y esperemos que aunque usted sea recto y justo y todo, no espere que lo reconozcan. De ninguna manera, no espere que lo reconozcan. ¿Ya? La norma y la guía de un cristiano no es lo correcto o incorrecto. Nunca diga, que eso está bien, está mal, esto es correcto, incorrecto. No es la forma, no es la guía. Eso déjeselo al Señor. Amén. Dejémoselo al Señor. Solamente a nosotros nos queda tomar nuestra cruz, ¿verdad? Morir, porque sé que mañana Dios nos va a exaltar y nuestra vida va a ministrar a muchos. Sin palabras, hermano. Sin títulos, sin puestos, sin nada de eso. Dios va a ministrar nuestra vida. Así que Dios siga exaltando, que Dios siga levantando a Betsabé como ministro, con los jóvenes, con Brandon, que Dios lo siga levantando, que todo lo que nos hemos hecho nosotros como pastores, que lo haga con ellos, ¿verdad? Porque a la larga somos una familia en el Señor. Porque a la larga vamos a recibir la bendición y va a ser para todos. Amén. Así que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta hora. Yo bendigo, Señor, tu palabra porque es vida para nosotros. Bendigo tus pensamientos porque ese pensamiento se conectó conmigo y me dice que mi pensamiento nunca ha sido igual al tuyo. Pero yo quiero pensar como tú. Y el conducto y el canal que tenemos para pensar, Señor, como tú, es a través de Cristo. Y Cristo nos demostró con vida que tenemos que morir todos los días, tomar la cruz. Aleluya. Morir, Señor, morir, callar. Él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Yo sé, Señor, que así nos va a acontecer a nosotros. Y yo sé que el Espíritu Santo a nosotros nos ministra cuando hay situaciones difíciles y nos dice, calma, no digas nada. Porque así todo tú estás obrando y estás trabajando. Tú estás ministrando vidas, estás ministrando familias, estás ministrando nuestros hijos, Señor. Pero permite que no haya ningún hermano, y en especial aquellos que han llegado en esta tarde a este lugar, Señor, que ninguno de ellos, Señor, se olvide de que todos los días vamos a morir, de que todos los días tenemos que sacrificar esta carne y que podamos igualarnos a tus pensamientos, sabiendo que Cristo lo hizo y fue exaltado a lo sumo y alcanzó el gran propósito. Sé también con nosotros, Señor. Yo sé que esa vida está en nosotros. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Bendice a cada mujer, a cada varón, a aquellos que han venido de lejos, Señor, para escuchar tu palabra. Que sea una palabra, Señor, que transforme nuestras vidas. No sabemos lo que nos espera mañana, pero yo sé que tú hablas a tiempo, Señor. Permítenos, Señor, aprender a morir. Permítenos a poder entender al que tenemos al lado, poder morir nosotros mismos, Señor, morir. Enséñanos, Señor, porque tú nos enseñas, porque tú nos ministras. Aleluya. Santo, santo. Te adoramos.